un médico que caminó entre la ciencia y la fe. Para algunos un hombre de ciencia brillante, para otros un santo, un milagro. Pero ¿quién fue realmente José Gregorio Hernández? Hoy estudiaremos el misterio detrás de su vida y legado. ¿Fue su impacto el resultado de su devoción por la medicina o de su conexión con lo divino? No te pierdas este fascinante recorrido por la historia de uno de los personajes más venerados en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Anestesia Cultura Médica, donde exploramos los misterios médicos históricos que han marcado a la humanidad. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de ninguno de nuestros reportajes. Hoy hablaremos de un hombre que ha trascendido las barreras de la ciencia y la fe, José Gregorio Hernández, un médico venerado no solo por su legado en la medicina, sino también por los milagros atribuidos a él. Acompáñame en este viaje para descubrir si estamos ante un hombre de ciencia o un ser tocado por lo divino. José Gregorio Hernández nació en 1864 en Iznotú, un pequeño pueblo de Venezuela. Desde joven demostró una pasión inmensa por el estudio y la medicina. Se graduó como médico en la Universidad Central de Venezuela y pronto obtuvo una beca para continuar sus estudios en París, en el prestigioso laboratorio de Charles Richet, ganador de un premio Nobel de Medicina. Fue allí donde se familiarizó con las técnicas científicas más avanzadas de la época. José Gregorio fue un pionero en su campo. Llevó a Venezuela los primeros estudios de bacteriología y fue uno de los responsables de la creación de la cátedra de histología y fisiología en ese país. Según la Universidad Central de Venezuela, Hernández fue uno de los primeros en introducir el uso del microscopio en la práctica médica venezolana, lo que permitió diagnosticar enfermedades con una precisión nunca antes vista. Su dedicación a la ciencia lo llevó a ser considerado uno de los médicos más brillantes de su generación, pero no era solo su conocimiento médico lo que lo hacía destacar. Hernández era conocido por su ética impecable, su dedicación a sus pacientes y su inmenso sentido de compasión. No importaba si se trataba de un rico o de un pobre, todos recibían la misma atención. Esto lo convirtió no solo en un científico, sino en un verdadero humanista. Sin embargo, la historia de José Gregorio Hernández no se detiene en la ciencia. Para muchas personas en Venezuela y otros países en América Latina, Hernández es mucho más que un médico. Es un santo. Su devoción religiosa fue profunda y esto se reflejaba tanto en su vida personal como en su práctica médica. De hecho, se dice que en varios momentos de su vida consideró abandonar la medicina para dedicarse por completo a la vida religiosa. En 1908, después de años de haber ejercido como médico, decidió ingresar en la vida religiosa e intentó unirse a los monasterios de la Gran Cartuja en Francia. Sin embargo, su frágil salud lo obligó a regresar a Venezuela. A pesar de no haber logrado convertirse en sacerdote, continuó viviendo su vida con una profunda fe cristiana. Se le conocía por su humildad, su generosidad y su deseo de ayudar a los más necesitados. A lo largo de los años comenzaron a atribuirse milagros a José Gregorio Hernández. Personas enfermas que después de rezarle se curaban inexplicablemente. Familias que aseguraban haber sido salvadas por su intercesión. En 1949 el Vaticano comenzó el proceso para su beatificación, un reconocimiento de su santidad y su influencia divina. Pero la pregunta persiste: ¿es posible que un hombre pueda ser a la vez un científico y un santo? ¿O estamos hablando de dos aspectos que inevitablemente se contraponen? Es aquí donde realmente comienza el debate entre la ciencia y la divinidad. La vida de José Gregorio Hernández plantea una pregunta interesante. ¿Es posible combinar la ciencia y la fe? En la medicina moderna solemos pensar en los avances científicos como la única vía para la curación, pero para muchos la fe tiene un poder igual o incluso mayor. Hernández no veía una contradicción entre ambas. De hecho, vivía ambas realidades de manera simultánea. Algunos podrían decir que su devoción religiosa le permitió ser un mejor médico, más compasivo, conectado con sus pacientes. Otros argumentan que sus logros médicos fueron puramente el resultado de su formación científica. Lo interesante es que Hernández nunca vio conflicto entre ambas cosas. Para él la ciencia y la fe eran dos caras de la misma moneda, ambas necesarias para comprender el misterio de la vida y la enfermedad. En un tiempo donde la medicina aún estaba en sus primeras etapas, Hernández fue capaz de ver más allá de los límites de su conocimiento científico. Él creía firmemente en el poder de la medicina, pero también en el poder de la oración y la fe. Hoy en día, José Gregorio Hernández sigue siendo una figura venerada en todo el mundo. En Venezuela es conocido en algunos sitios como el médico de los pobres y su imagen es omnipresente en hospitales, iglesias y hogares. Hasta mi abuelo tenía en su cuarto una foto de él. Su beatificación realizada en 2021 por el Papa Francisco fue un hito para millones de creyentes. Pero su legado no solo vive en la fe. En la medicina venezolana su nombre es sinónimo de ética, compasión y compromiso con los más vulnerables. En las facultades de medicina de Venezuela, algunos plantean que su historia debería ser contada a los estudiantes como un ejemplo a seguir. No es raro que algunos futuros médicos de su país natal lleven consigo una imagen de José Gregorio Hernández durante sus exámenes y prácticas clínicas, buscando su intercesión no solo por protección, sino también por sabiduría. Su figura se ha convertido en un puente entre la ciencia y la espiritualidad, como un símbolo de que la medicina no se trata únicamente de ciencia, sino también de humanidad. El impacto de José Gregorio no se detiene en Venezuela. Su devoción ha cruzado fronteras y en países como Colombia, Perú, México e incluso comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, su figura es venerada como un símbolo de esperanza, salud y milagros. Según datos del Vaticano, la cantidad de devotos que reportan haber experimentado milagros ha crecido considerablemente
desde que comenzó su proceso de beatificación. Pero más allá de los milagros y la devoción religiosa, su vida deja una lección clara. La ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto. José Gregorio Hernández nos muestra que es posible ser un hombre profundamente devoto a la ciencia y al mismo tiempo un hombre de fe. Su nombre y su vida son testimonios de que ambos mundos pueden coexistir completamente. Al fin y al cabo, los médicos hoy en día confían en las publicaciones científicas, pero en la práctica hacen lo que ellos crean que funcione con un paciente. ¿Es o no cierto que los avances médicos vienen dados inicialmente por la creencia en un resultado? Uno de los hitos más importantes en la historia de José Gregorio Hernández fue su reciente beatificación. En abril de 2021, el Papa Francisco reconoció oficialmente un milagro atribuido a su intercesión, un paso crucial en el camino hacia la santidad. El milagro que impulsó su beatificación ocurrió en 2017, cuando una niña venezolana de nombre Yaxuri Solórzano sobrevivió a un disparo en la cabeza, algo que los médicos consideraban prácticamente imposible. Según testimonios de su familia y los médicos que la atendieron, fue la intercesión de José Gregorio Hernández lo que la salvó. Este milagro fue investigado rigurosamente por el Vaticano, que concluyó que no había una explicación científica para la recuperación de Yaxuri. Este caso permitió que José Gregorio Hernández fuera beatificado, acercándose un paso más a la canonización. Para muchos, esta beatificación no es solo un reconocimiento a su obra, sino también a su impacto espiritual. Este milagro es solo uno de los muchos que se le han atribuido. A lo largo de los años, miles de personas han reportado curaciones milagrosas tras pedir su intercesión. Para algunos, es el poder de la fe lo que hace que estas curaciones sean posibles. Para otros, es una coincidencia inexplicable. Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que la influencia de José Gregorio Hernández sigue viva, tanto en la medicina como en la espiritualidad. La vida de José Gregorio Hernández es, en muchos aspectos, una historia de reconciliación entre la ciencia y la fe. Para algunos, su vida es un ejemplo de lo que puede lograrse con dedicación y conocimientos, pero para otros, su historia es un recordatorio del poder de lo divino. Pero, ¿por qué elegir uno sobre el otro? ¿Es posible que ambos aspectos de su vida hayan sido igualmente importantes? La realidad es que la pregunta sobre si José Gregorio fue un hombre de ciencia o de divinidad sigue abierta. Pero tal vez esa sea la verdadera esencia de su legado, que no necesitamos separar la razón de la fe ni la ciencia de la compasión. Su vida nos invita a pensar en la medicina no solo como una ciencia fría y calculada, sino como una profesión profundamente humana donde la empatía y el conocimiento deben coexistir. Hoy, más de un siglo después de su muerte, José Gregorio Hernández sigue inspirando generaciones de médicos y fieles por igual. Nos recuerda que la verdadera medicina no es solo curar cuerpos, sino también tocar almas. Y así cerramos este recorrido por la vida y legado de José Gregorio Hernández, un hombre que con su amor por la ciencia y su fe inquebrantable dejó una huella profunda en la historia de Venezuela y del mundo. Si te ha parecido interesante este episodio, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones sobre noticias y cultura. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que José Gregorio Hernández fue un hombre de ciencia o un santo? Déjalo en los comentarios y conversemos. Nos vemos en el próximo episodio de Sin Anestesia.